Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, yo quisiera insistir en esto. Una de las pocas cosas realmente acertadas que se votó en la reforma tributaria, en esos 200, no sé cuántos artículos, fue que hubiéramos derrotado al ministro Cárdenas en esa decisión de aumentar en 1% el CRE. Eso no salvaba la reforma, pero digamos que por lo menos le hacía menos oneroso al país el gran favorecimiento que se le está dando a las empresas en esta reforma, que las están disminuyendo sus impuestos como en 8 billones de pesos. Entonces digamos que ese punto de CRE que valía más o menos 1 millón, digamos en algo hacía un tris menos mal a la reforma. Y eso realmente fue muy bien que lo hubiéramos votado así. En buena medida también produjo cierta alegría ver al ministro Cárdenas tan molesto con esa votación y exigiendo que se reabriera, y así quedaron las cosas. Desafortunadamente, buena parte de quienes hicieron las cosas bien con la mano ayer las desbarataron con el codo, porque ¿qué sucedió? Se terminaron plegando a las exigencias del ministro de Hacienda y 1.2 billones de pesos que estaban destinados de manera permanente para la educación pública colombiana, a las universidades de Colombia, lo desbarataron por completo, esa buena idea. Primero decidieron partir la plata en otros asuntos, entre esos seguir echándole plata a ese hueco negro en que se ha convertido el negocio de la salud en Colombia. Pero bueno, uno podría decir, golpean a las universidades, pero bueno, si se mantiene la plata, pues alguna cosa ha de servir. Pero cometieron un error que yo les digo con franqueza a los senadores, particularmente a los que votaron positivamente el artículo, un error que a mi juicio es imperdonable. Es que una plata que estaba aprobada digamos, a favor del país de manera permanente, le permitieron al ministro Cárdenas que la convirtiera en una plata para 3 añitos. Eso yo creo que es un error imperdonable, que va a perseguir a quienes cometieron ese error por toda la vida. Porque yo repito, eso fue de los pocos aciertos que aprobó el Congreso en el trámite de la reforma tributaria. Eso explica por qué el Polo, el Partido Verde, el Mira, creo también, si no me equivoco, expresamos nuestra oposición a ese cambio. Pero además, miren ustedes, y de carambola, senador Prieto, lo que terminó pasando. Antier, antes de que estuviera ese punto nuevo del DRE, el gobierno prácticamente había cedido que se grabaran los dividendos, que hubiera sido un avance importantísimo en la legislación tributaria colombiana, porque aun cuando lo que se planteaba el senador La Serna para grabar los dividendos era muy poquito, era abrir la puerta a una legislación de signo más democrático en lo que tiene que ver con los asuntos tributarios en Colombia. ¿Qué terminó pasando? Que el ministro Cárdenas hizo carambola al final, porque lo que estaba indefinido lo dejó para 3 años, senador Roy Barreras, y de paso eso le sirvió de argumento para hundir la idea de grabar los dividendos, cosa que por supuesto es un desastre. Pero además, permítame, senador Roy Barreras, les traigo aquí un artículo que yo no sé a cuántos de ustedes les va a gustar, es del Banco de Colombia, un estudio del Banco de Colombia, senador Sánchez, de hace unas cuantas semanas, que dice que si en Colombia se bajara la renta al 27%, el impuesto de las empresas, y la bajaron al 25%, y se pusiera un 4% de impuesto a los dividendos, senador Sánchez, póngame cuidado, un 4% a los dividendos, seguiría siendo tan baja la tributación en Colombia en relación con los países de la OCDE, del orden de la mitad, que de todos modos, dice el estudio del Banco de Colombia, miren cómo dice, la reducción del impuesto a la renta, a pesar del impuesto a los dividendos, dejaría a Colombia con unas tasas impositivas integradas muy competitivas y favorables a la inversión extranjera. Luego, el documento que repartió la ANDI, diciendo que si se grababan los dividendos se espantaba a los inversionistas, lo niega un estudio del Banco de Colombia, hecho además por Ernst & Young. O sea que aquí queda planteado un debate bien interesante hacia el futuro, senador Sánchez, que no nos metan más cuentos. Pero repito, todo esto pudo salirse con la suya el gobierno nacional, porque la mayoría de... Muchas gracias, senador Robledo. ¿Quiere terminar su idea? Un minuto más para que el senador Robledo pueda redondear. Termino entonces diciendo que el error fue realmente lamentable. Pero además digo esto, yo estoy de acuerdo con el senador Correa, senador Robledo. No, el senador John Sudarsky, me excusas,
cuando señala que es ilegal el procedimiento de abrir esto. Eso lo va a ventilar la Corte Constitucional porque esto va a llegar a la Corte. Pero hemos estudiado mucho y no hay forma de aceptar legalmente que ese artículo usted dejó esa misma constancia ayer. Sí, y hoy la reitero, señor presidente. Que quede registrada. Con su venia, y me excusa, señor presidente. Con mucho gusto, pues, senador Robledo. Que diga cosas que puedan ser perturbadoras, pero bueno, no. hay seres humanos que somos imperfectos, doctor Barrera, y entonces nos toca decir ciertas cosas en estos debates.